Muy bien, vamos a empezar con lo que sería la segunda simulación que estaríamos realizando en este curso. En la simulación pasada, pues vimos lo que eran salidas y entradas digitales, que pues básicamente son LEDs y botones. En esta ocasión vamos a ver lo que son las entradas analógicas. La mayoría de los sensores, por no decir que todos, tienen una salida analógica, que es decir, que van a entrar datos analógicos a lo que es el Arduino. Básicamente son datos que se representan de manera continua o que van cambiando de manera continua, bien dicho. Y esta tarjeta, bueno, esta y otras tarjetas, tienen unos puertos que son estos, que son los puertos analógicos. Aquí incluso dice analog in, que son entradas analógicas. Y estas entradas pasan a un convertidor analógico a digital, que es lo que hace que podamos trabajar con ellas. Esto pues bueno, va a tener ahí un proceso de muestreo y sobre todo un proceso de cuantificación. En este caso, el Arduino, la tarjeta Arduino, cuantifica la información en 8 bits, es decir, 1024 valores que son los posibles. Para utilizar uno de estos, que en este caso va a ser un potenciómetro, que para lo que funciona o lo que hace es que podemos hacer un divisor de voltaje. Eso lo vimos en clase, que es una especie de arreglo de resistencias y se va seleccionando entre qué punto y qué punto se va a tener esa resistencia y pues nos da un divisor de voltaje. Entonces vamos a tener un voltaje variable aquí. Ignoro si tenemos aquí un multímetro. A ver, vamos a ver. Bueno, aquí está uno. Vamos a buscarlo. A ver si le buscamos multímetro. Ah, sí, tenemos aquí un multímetro. Entonces vamos a revisar esto. Vamos a colocar esta aquí, que es para medir el voltaje, y vamos a colocar este a tierra. De momento lo voy a hacer así un poquito sobre encima, nada más para que veamos lo que está pasando. Tenemos el potenciómetro, que aquí está potenciómetro. Lo conectamos, bueno, aquí lo que hice fue darle vuelta, lo podemos girar con este icono que tenemos acá. Y lo que hice fue colocar una de las terminales a positivo y una de las terminales a negativo. Siempre son las de las esquinas. Aquí nos dice terminal 2, terminal 1. Es indistinto. Como es una resistencia, no tiene polaridad. Y pues tenemos este que se llama wiper, que es lo que se conecta a la salida, ¿no? Para la redundancia. Vamos a conectar este con negro y vamos a iniciar la simulación. Y vemos aquí justamente que nos marca 1.6 voltios. Si nosotros nos acercamos más hacia la terminal que es negativa, pues vamos a ver que el voltaje disminuye. Si nos acercamos hacia la terminal positiva, pues vamos a ver que el voltaje aumenta, ¿no? Y llegando a un máximo de 5. ¿Por qué llega a un máximo de 5? Bueno, pues porque aquí tenemos 5 voltios, entonces es lo más que alcanza a medir, ¿no? Es lo más que nos va a poder dar. Si nosotros, por ejemplo, en lugar de colocarlo a la de 5 voltios, lo colocamos a la de 3, pues aquí nos va a dar un máximo de 3.3 y una mínima de 5. ¿Ok? Los potenciómetros tienen diferentes valores. En este caso, pues nos marca que es de 250 kiloohms, pero esto no cambia cuánto nos va a dar de, de medidas. Incluso vamos a dejarlo aquí a la mitad, en 2.5. Vamos a tratar de ponerlo preciso. Ahí está, 2.5. Incluso no nos va a cambiar como tal esto, ¿no? Se nos va a seguir marcando, vamos a ponerle 100, le damos a iniciar y nos va a seguir marcando lo mismo. ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Cuánto se va a mover por cada división? Aquí vamos a intentar moverlo nada más uno, que lo puse ahí en 240. Y vamos a cambiar ahora sí este valor, vamos a ponerlo otra vez de uno y ay, bueno, vamos ahí, me cuesta un poquito más de trabajo llevarlo a estos, porque lo que cambia son pues las divisiones, ¿no? Tenemos más espacio o menos espacio para dividir, pero pues los valores van a ser los mismos, ¿no? La mitad va a seguir siendo la mitad, un cuarto va a seguir siendo un cuarto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí lo tenemos, por ejemplo, aquí con este pues sí pude llegar, de hecho no me llega hasta cero, aparentemente pues aquí, aún aquí hay una división grande que nos da un voltaje, ¿no?
Entonces, que 2.5 milivoltios, pues es realmente muy poco, ¿no? Como los tenemos es de 250 kilovatios, nada más para tenerlos iguales los dos. Entonces ya le damos simulación y vemos pues que nos llega hasta 5. Vamos a regresar este cable aquí donde lo teníamos y esto ahorita lo vamos a quitar. Ahora, ¿cómo trabajamos estas entradas analógicas? Bueno, ya habíamos utilizado lo que era declarar variables. Ahora lo que vamos a hacer, o la diferencia, es que vamos a utilizar valores que se llaman flotantes, que son básicamente variables que tienen pues un punto decimal. La manera de declararlas pues es con la palabra float y esto nos declara la variable con punto décimo. Y la otra cosa que vamos a hacer diferente es que vamos a utilizar la comunicación serial. Esto es para que podamos recibir datos de la tarjeta en la computadora y que podamos verla en esto que aquí dice monitor en serie. En la IDE de Arduino, pues nada más dice monitor serie. Y vamos a utilizar la instrucción analog read. Lo estoy asignando a la variable voltaje, analog read, 0, porque es el canal 0. Y aquí más adelante, pues voltaje 2, que es otra analog read, pero ahora el canal 1, canal 0 y canal 1. Y les había comentado que si nosotros no transformamos eso a voltaje, nos va a dar pues bits, ¿no? Y vamos a colocar, vamos a ver qué es lo que sucede así. Vemos aquí el monitor serie y vemos que pues nos está dando 348. Si yo lo muevo, pues llega a cero. Y si yo lo muevo al máximo, pues me da 1023. ¿Por qué 1023 y dije que lo codificaba en 1024 valores? Bueno, pues porque el 1024, el valor principal es cero. Y luego uno, 2, 3, 4. Pero pues en números, en posiciones, pues va uno atrasado, ¿no? Porque también estamos contando el cero. Pero vemos que esto se está imprimiendo muy rápido, no nos daría tiempo. De hecho, si lo vemos directamente en una variación normal, pues aquí ni siquiera alcanzaríamos a ver nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que solemos hacer? Pues colocar un delay. Colocamos un delay, vamos a ponerle un segundo, que son 1000 milisegundos, y vemos que ahora tarda en cambiar, ¿no? Incluso si yo lo muevo, tarda un poquito en cambiar, tarda un poquito en cambiar, vemos que tarda más en imprimir. ¿Cuál es el problema? Que si yo hago algo como esto, pues a lo mejor y se brinca un valor ahí, ¿no? Porque estamos, de hecho, hoy lo estoy moviendo y me sigue marcando 1023. ¿Por qué? Porque todos esos movimientos o todo ese movimiento pues dura menos de un segundo. Entonces no alcanza a verlo. Entonces ya para tener una aplicación real, pues lo ideal es que no le demos tiempo o que no se quede esperando antes de realizar la siguiente medición. Y si, por ejemplo, cambiamos y ahora hacemos la regla de 3, que es multiplicar por 5 entre 1024, pues vemos que pues ahora sí nos da los 5 voltios. ¿Ok? Ahora, muy importante esto, porque si yo cambio el voltaje de entrada y mantengo esa relación, pues vemos que nos va a dar hasta el 3.3, así lo hizo. Deberíamos tener un error. Bueno, entonces es importante ver a qué voltaje lo estamos conectando, pues para lo que estamos midiendo, ¿no? No nos va a dar 5 nunca si no está en el de 5 voltios, se va a quedar en 3.3. ¿Ok? Entonces ya vimos cómo podemos colocar dos. Ahora vamos a utilizar, ya utilizamos un if para hacer encender un LED con el botón, pero podemos poner más de una condición en el if. Aquí estoy colocando dos condiciones y un operador que se llama AND. Aquí abajito voy a poner los operadores. AND, bueno, el operador AND, que es condiciones deben cumplirse. Luego tenemos aparte el operador OR, que es
son dos líneas verticales, significa OR, es decir, cualquier condición debe cumplirse. ¿Ok? Son de momento, las dos opciones que vamos a estar manejando. Entonces, ¿qué estamos poniendo aquí? Estamos diciendo, si el voltaje, que es decir, el valor que nos da este potenciómetro, es mayor que 2,5 y o AND, el voltaje 2, que es el voltaje de este segundo potenciómetro, es mayor a 2,5, entonces se va a encender el LED verde, se enciende el LED verde y se apaga el LED rojo. Else, es decir, cualquier otra situación, se apaga el LED verde y se enciende el LED rojo. Vamos a ver cómo funciona esto. Entonces voy a bajar los dos y vemos pues que está encendido el LED rojo. ¿Y qué pasa si yo subo el voltaje? De hecho, vamos a colocar el multímetro para que veamos ambos voltajes. Vamos a colocar este aquí. Poner los naranjas para identificarlos. Listo. Y vemos que pues tenemos 900 voltios y 2,9 voltios, ¿no? Entonces, pues es muy poquito. Pero en cuanto ambos pasan, ahí está 2,40 y sigue encendido el LED rojo. Pero en cuanto pasan los dos, el 2,5, pues vemos que se enciende el LED verde, ¿no? Acuérdense que dice ahí que sea mayor, entonces aquí en igual pues no lo va a hacer, tiene que ser mayor. Y vemos que se enciende el 2,5. Pero si desciende uno de los dos, pues vemos que se apaga, se debería apagar ahí. Vamos a checar acá. Entonces aquí vemos que ambos en todo el tiempo se nos está encendiendo, es porque olvidé transformar el voltaje de la segunda entrada, pues justamente a voltaje, ¿no? Ahora sí, vemos que aunque este esté por encima, sigue en rojo. ¿Por qué? Porque el otro aún no está por encima de 2,5. Ahora sí está encima de 2,5 y aunque esté uno sí, tiene que estar el otro también. Entonces, pues aquí estamos considerando las dos condiciones. ¿Qué pasa si utilizamos el comando OR? Bueno, vamos a verlo aquí. Ahora, con que uno de los dos esté por encima de 2,5, vamos a ver que cambia. Entonces, vamos a ver que cambia, vamos a ver que cambia. Si cambian los dos, pues va a entrar en la condición, pero solamente así. Entonces, esa sería pues la segunda simulación que estaríamos haciendo, que es pues utilizar dos entradas analógicas para controlar dos LEDs. Aquí lo que se queda de tarea o lo que se queda para mejorarlo es cómo podríamos.
¿Cómo podríamos hacer que se encienda cuando uno de los dos voltajes esté por encima, pero que se apague si ambos lo están? Ujú. O sea, que en lugar de esta situación, o sea, que si tengamos uno, se encienda, si tengamos el otro, se encienda, pero que si ambos están, entonces también aquí se apague. ¿Cómo pudiéramos hacer eso? Entonces, hasta aquí dejamos esta grabación. Esta sería la siguiente simulación que se haría. Vamos a tener más otras simulaciones y eso también pues habrá que hacerlo en físico más adelante.